brazo. El ejercicio del tanque de nitrógeno con argón, que cuando les dice proceso 1, 2, es proceso, por ejemplo, llenado de nitrógeno, y les dicen que en el proceso 2 a 3 ya tengo una mezcla nitrógeno más argón. Lo que significa acá, o sea, que sea el proceso 2 a 3 no significa que en el 2 yo también tengo argón. Lo que significa es esto. O sea, como les digo, siempre hagan su tablita, que es más fácil de hacer todo. Y van a entender de una mejor manera. Ponen las propiedades que tienen y si pueden ponen acá, no sé, otros datos, ¿ya? En este proceso 1, 2, de acá a acá sigo llenado de nitrógeno, o sea, acá solamente nitrógeno. Pero de 2 a 3 me dicen que hay una mezcla de nitrógeno más argón. Entonces, ¿dónde creen que ocurre esta transición para que entre argón? ¿De dónde a dónde? O sea, si es de 2 a 3, de acá a acá ya hay nitrógeno y argón, ¿cierto? Pero en el estado 2 yo tengo solamente nitrógeno o tengo la mezcla. Solo el nitrógeno. Al momento en que se llenó argón es cuando yo ya salí del estado 2 para pasar al estado 3, o sea, en ese proceso. Pero en el estado 2 solamente hubo nitrógeno. Al pasar de aquí a acá, ahí recién estuvo como que abriéndose mi válvula para entrar argón. ¿Así todos se entienden? No se confundan con eso porque, o sea, si les vienen varios procesos en todo, no se confundan porque esos procesos se ya, ahora la parte de lo que es definir un estado. ¿Cuántas propiedades intensivas necesito para definir un estado en sus fases puras? Y en gases ideales. ¿Por qué 3? A ver, ¿alguien aparte de él que me diga? ¿Alguien sabe por qué son 3? ¿Por qué de repente son 3? ¿Qué uso para gases ideales? Cuando quiero masa, cuando quiero presión, cuando quiero temperatura, cuando estado, ¿cierto? Presión, volumen, masa. Se me queda presión por volumen específico igual a R entre M por T. Yo puedo hallar la presión si solo sé qué sustancia es, si solamente tengo la temperatura. No, ¿cierto? Porque no tendría esto. Ahora, ¿puedo hallar yo la temperatura teniendo solamente este valor y este valor? No, porque me faltaría el valor de la presión, ¿cierto? Entonces, es así, es por ese motivo que se dice que necesito presión, volumen específico y temperatura, o sea, 3 propiedades para poder como que fijar un estado en gases ideales. ¿Todos entienden ahí? ¿Sí? Ya. Otra cosa. En la parte de las campanas, acuérdense, siempre en PV se dibuja el isoterma. Para que se les haga más fácil dibujar en diferentes diagramas, usen siempre la tablita. ¿Por qué? Porque tienen todos ordenaditos, si se dan cuenta, en una tabla tienen estado 1, presión, temperatura, volumen específico, estado 2, las propiedades igual. Es más fácil. ¿Por qué? Porque les dicen, no sé, lo primero que hagan en el caso que tengan un diagrama PV, es dibujar su isoterma y definir ese isoterma. Por ejemplo, esta va a ser 50 grados Celsius. Estado 1, 50 grados Celsius. No sé cuánto será la presión de saturación de 50 de agua. ¿Cuánto es? ¿La pueden decir, por favor? ¿Cuánto? 1,12. 0.12. 12.35. Ya. O sea, sé que por ejemplo al inicio tengo esto y me dicen que tiene una calidad de 50%, de 0.5. ¿Ya? ¿Dónde dibujo? O sea, sé que en este isoterma es 50 grados Celsius, ¿cierto? Yo lo que voy a hacer es esto y acá voy a poner 0.1235. Elevar. Ya. Y sé que está dentro de la campana. ¿En qué punto de la campana lo dibujo? En cualquiera, en el que yo recién empezar. Entonces acabo de hacerlo. Luego, por ejemplo, me dicen que se mantuvo a la misma temperatura y acá la calidad es 1. ¿Qué significa que sea 1? Es un poco saturado. Entonces, si la temperatura es 50 grados Celsius, o sea, me mantengo en esta misma isoterma.
Y ahora me dicen, por ejemplo, de que la temperatura, ya, el volumen específico ahora mismo, ese es un proceso isocórico, pero la temperatura disminuyó a 30 grados Celsius. ¿Qué es lo que hago? Ya. Estamos aquí, dibujo otra isobárica, ¿cierto? Más abajo porque es una menor temperatura. Así, ¿cierto? ¿Y esto cuánto va a ser? 30. ¿Y qué es lo que hago? Solamente bajo de aquí hacia acá, ¿cierto? Entonces, si me piden en un ejercicio, no sé, les piden completar esta tabla, ¿qué presión pondrían acá? La presión de saturación. La presión de saturación a esa temperatura, ¿cierto? Porque estoy dentro de la campana. Ahora, no se confundan, varios se han confundido en los yochais, no sé, porque varios me han escrito diciéndome que, por ejemplo, les piden un estado, les dan presión 50 grados y les dan, temperatura 50 grados y presión 0.275 bar. Y les piden en qué estado se encuentran, no pueden afirmar que se encuentran dentro de la campana, porque pueden o encontrarse acá, o encontrarse o en vapor saturado, o en líquido saturado o en vapor saturado. Es uno de esos tres puntos, ¿ya? Bueno, y eso es como que lo más sencillo de la parte de lo que es diagramas. Como les digo, primero se ubican todo en su tabla y luego colocan como que, si saben que es diagrama PV, hacen sus isotermas, ya se van ubicando como que de estado a estado y van pasando solamente con flechitas. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Ya, ahora, ¿qué hago para masas ideales? O sea, ¿qué pasa si me dicen dibujar una mezcla, ya, el mismo problema, el nitrógeno y el argón que hemos tenido desde la semana pasada? ¿Qué hago? ¿Cómo dibujo mi diagrama si es una mezcla de gases ideales? No lo dibujan mejor. Solamente la parte de acá, ¿cierto? En el caso de presión de diagrama PV, las isotermas son así, ¿cierto? En el caso de un diagrama TV, ¿cómo son? Así, ¿cierto? Igual, ubico esta, que sería si le pongo esta a 100 grados, ¿esta será mayor o menor? No, perdón, si le pongo 100 bar, ¿esta será mayor o menor? ¿Cuánto sería, por ejemplo? 80. Acá igual, más arriba, mayor, más abajo, menor, ¿ya? Ya, eso también ya lo deben saber. Lo hemos hecho con el ejercicio, lo hemos hecho con los diagramas también. Pónganle su formulario si quieren. No creo que les digan nada, yo lo he puesto. Pero si se olvidan de ponerlo, saben cómo hacerlo, ¿cierto? Dibujan su diagrama, cogen cualquier temperatura, cualquier presión y ven. Por ejemplo, en el caso si dibujo por temperatura, dibujo un diagrama PV, dibujo mi isoterma y si la presión va a ser mayor que mi presión de saturación, ¿dónde va a estar? Para la parte de acá, ¿cierto? El líquido comprimido. Si es menor la presión, va a estar en vapor sobrecalentado, en la parte de abajo. En el caso si dibujo por temperaturas y si hago un diagrama TV, va a ser lo contrario. Lo pueden ver también en sus tablas, o sea, cómo va variando uno con otro. Ya, ahora la parte de eso. Bueno, ahora ya que saben lo que es fracción másica, fracción molar, es la calidad. ¿Cómo pueden definir la calidad? Fracción másica de vapor. La fracción másica de vapor. Calidad. Bueno, que siempre cuando les dan problemas de mezclas y todo y no saben cómo hallar, o sea, le piden volumen específico o algo, siempre pongan esto. Esto es masa de vapor entre masa total, ¿cierto? También sabemos que volumen específico, lo mismo que está allá, es versus F más X, por versus G, menos versus F, ¿cierto? A veces, o le piden allá, o la masa de vapor, o les piden la calidad teniendo el volumen específico, sabiendo que es mezcla y tienen versus F y versus G, ¿cierto? Esto lo pueden hacer para determinar volumen específico o energía interna específica o entropía. Y también lo van a poder hacer para entropía, que ya lo van a ver más adelante. Pero eso lo pueden hacer para estas tres cosas de la misma manera. Tienen el U sub F, tienen el U sub G, tienen el H sub F, el H sub G, si tienes temperatura, buscando tus tablas y sabes, tienes todos los valores. Todos lo tienen claros ahí. ¿Sí, cierto?
sabía que hacía factor de compresibilidad. Ya, o sea, ya saben, cuando me dicen, por ejemplo, o nitrógeno o me dan argón y yo no lo encuentro en mis tablas, o sea, no lo encuentro en las tablas termodinámicas y sé que no es una sustancia pura, tengo que hallar el factor de compresibilidad. Acuérdense, presión reducida es igual a presión, entre presión crítica, temperatura reducida, es igual a temperatura entre temperatura crítica. O la de volumen seguro reducido. Estas dos son como que las generales con las que siempre se busca. Estos valores los buscas en tabla siempre. Siempre los vas a encontrar en tablas. Si no los encuentras, los pides porque tienen que dártelos. Estos dos valores dependen de qué cosa? Del problema. Ahora, les pregunto, ¿tengo que hallar el factor de compresibilidad en cada estado? Sí, porque si, no sé si recuerdan, no recuerdo quién lo resolvió, si Gonzalo o Mirela, hay un ejercicio, creo que es 2019-1 y 2, que pasaba de ser sustancia pura, el propano, de ser sustancia pura a vapor sobrecalentado o a poder aproximarlo como vaciar. Es como que varía eso, por eso siempre hay que revisarlo en cada estado. Ojo, no significa que se encuentren, les digo por ejemplo, el mismo problema, ya propano, ustedes ahí mismo van a asociar que es una sustancia pura, no necesariamente. Les recomiendo, sí, primero fijar el estado. Si ven que está en líquido saturado, líquido comprimido o en mezcla, ya no pueden aproximarlo a vaciar. Pero si ven que, no sé, que ya les mandan la tabla de vapor sobrecalentado y la tabla de valor sobrecalentado no encuentra ese valor, es porque ya, ¿qué cosa significa? Que está muy por la parte de acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hallar el factor de compresibilidad y ver si lo puedo usar mi ecuación de estado para determinar las propiedades que me faltan. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Ya, esta parte del Z no se olvide. Es este que se usa. O sea, ahorita no tanto, por lo mismo de que no hacen tantas cosas con energía y todo. Pero siempre es este. ¿Ya? 8 por 3, 14. Joule sobre mol Kelvin. O kilojoule sobre kilomol Kelvin. Voy a tomar la asistencia un rato, ¿ya? ¿Va a tomarla ahora? Sí. Pero sé que el nitrógeno no son tablas y necesito hallar la presión. ¿Qué es lo que hago? Uso la misma cuestión. Pero ahora lo aumentas ¿Dónde lo pongo? ¿A la izquierda o a la derecha? Lo voy a poner en el Z. Porque, o sea, el Z siempre está en la ecuación de estado. La diferencia es que es 1 en gases ideales y ya no lo pongo. Ya, bueno, eso ya todos lo saben. ¿Alguien que no sepa esto? Levanten la mano, no hay problema, lo hacemos de nuevo. ¿Todos lo saben? Una pregunta. El Z lo saco de la tabla general. Claro, el Z lo hallas porque tienes presión reducida y temperatura reducida. Esto es presión entre presión crítica y esa es temperatura entre temperatura crítica. Los valores críticos, que es esto y esto, los sacas de tu tabla 1. Y estos valores los sacas del ejercicio, te lo dan. Ahí es el presión reducida y temperatura reducida. Lo que haces primero ahora es buscar la presión reducida acá, tragas una línea en tu tabla o una línea imaginaria, no sé, una vertical, ya, vertical. Esa es una vertical y luego sigues estos valores que son los de acá, los que están, sí, porque esos son los que están echaditos así, los que están de esta manera, escritos de esta manera, que dicen temperatura reducida a 1. Esos son los valores que buscan. Los otros, los que están de manera contraria es en volúmenes autorreducidos. O sea, lo que buscan es esto. Ahora, estos siguen la isoterma, siguen. Y el momento donde choque con la línea horizontal trazada, en ese puntito marcan el Z por la parte de acá. Y ese es el valor del Z. ¿Entienden? No significa que si acá, por ejemplo, ven que es 1.10 van a hacer esto. No. Síganla hasta que se intersecte con la línea horizontal que han marcado. No hagan esto. ¿Ya? ¿Todos entendieron? ¿No? Ya. Ya no sé, le salió presión reducida que es 0.2, ¿ya? Que marco una horizontal así imaginario. Imagínense que está derecho, ¿ya? Una horizontal así, bien derecho, se imaginen que está derecho y eso está arriba. Ya, ahora, de temperatura reducida me salió, no sé, 1.40. Lo que yo hago desde 1.40, sigo la línea. Imagínense que le hemos bajado y en este punto me sale que se intersectó. En este punto, ahí recién yo trazo una vertical y este es el valor de Z. ¿Entienden? Ahora sí. No hagan esto, como les digo. Lo que digo que no hagan es esto. Si sé que es 1.10, no hagan esto. No. Sigan la línea
curvada hasta que choque con la línea horizontal no marcado. ¿Entienden? Y recién en ese punto, cuando ya chocan, hacen esto, marcan una vertical para hallar el factor de convergencia. ¿Ahora sí todos entendieron? ¿Sí? Bien. Ya, la parte de energía interna y la parte de energía, que me han estado preguntando un montón, lo voy a explicar para esto y para mezclas lo explico más adelante porque todavía falta lo de mezclas, ¿ya? Ya, energía interna y energía, ¿de qué dependen? De la temperatura, ya, lo dice acá. Si les dan el CP es a presión constante y CB es a volumen constante. Ahora, si les dan el valor de CP y ustedes necesitan el CB para hallar la variación de entalpía en gases ideales, ¿qué es lo que hacen? Solamente usan esto. Este R entre M, depende de la sustancia. Y si tienen esto, ¿pueden hallar el CB? Sí, ¿cierto? Ahora, la variación de energía interna, voy a poner acá porque ahí lo voy a completar con lo de la parte de mezclas que viene más adelante, ¿ya? La variación de energía interna siempre se da entre dos estados. O sea, vamos a poner ya U2 menos U1. En sustancias puras, como yo puedo definir estado, puedo ver si está o en líquido comprimido, o en saturado, en vapor sobrecalentado, o en mezcla, estos valores los tengo, ¿cierto? Los puedo tener. Ahora, en gases ideales es diferente. ¿Por qué? Porque eso va a ser igual a lo mismo, U2 menos U1, pero esto va a ser igual a la masa por CD por temperatura 2, masa 2, menos la masa 1 por SB por temperatura 1. Ahora, como el CB depende de la temperatura, el CB suele variar. O sea, si la temperatura aumenta, el valor también varía. Si la temperatura disminuye, el valor también varía. Pero en la mayoría de los ejercicios para simplificar los cálculos, el análisis en sí, les dice que este valor se mantiene constante. En los ejercicios que les digan, los ponen en sus consideraciones. Abajo ponen consideraciones, el CB es constante en todo el proceso. No se olviden de poner eso. Ya, ahora. Este es en el caso que me pidan energía interna. Si me piden energía interna específica, va a ser sin la masa, ¿ya? ¿Por qué? Porque revisan unidades. ¿En qué unidad está el CB? En kilogramos Kelvin. Temperatura, 100 Kelvin. Kelvin con Kelvin se va. Kilogramos por kilogramos se va, queda kilojoules. Si la quieren específica, no pongan la masa y les va a quedar kilojoules sobre kilogramos. Ahora, ¿por qué pongo masa 2 y masa 1? Porque del estado 2 al estado 1, si es un sistema abierto, la masa puede variar, ¿cierto? Caso contrario, si le dicen que es un sistema cerrado, solamente pongo masa. Y si le dicen que el CB es constante, por CB por T2 menos T1. Ahora, yo les digo, les pregunto, si me dicen que es un sistema abierto y es un proceso isotérmico, ¿cuánto es la variación de energía interna? ¿0? ¿Siempre 0? ¿Qué pasa? Si es isotérmico, es abierto. No siempre es 0, no se confundan con eso, ¿ah? Cuando sea isotérmico no significa que sea 0. Si se dice que es isotérmico, el CB es constante y es cerrado, ahí sí es 0, porque estos valores y estos valores son iguales. Pero si solamente le dicen isotérmico, es CB constante y es abierto, estos no son necesariamente iguales. Y va a haber una variación de energía interna debido a la masa. Si les dicen variación de energía interna específica y le dicen que es isotérmico, ahí sí es 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no tengo la masa, como que no me importa si es abierto o cerrado, porque sé que estos dos es constante, esos valores son constantes porque es isotérmico también. Y si me piden la específica, ¿cuánto me daría? 0. En el caso que sea la específica, que sea isotérmico y se ve constante, ¿ya? Tienen que, cuando les piden energía interna, evalúen todo esto, o sea, saquen la fórmula de arriba, si es sustancia pura, si es gas ideal, evalúenla. Y si es mezcla, lo van a tener que hacer mejor porque es más complicado. Claro, por lo mismo de que se ve no varía con temperatura. Lo estoy diciendo diferente, o sea, de ahí me confundí en el momento de decirlo, pero sí, ya lo sacan de ahí. Ya, ahora en la parte de mezclas. Acuérdense, la parte de acá, o la fórmula de acá, que es la masa molecular,
Se la tienen que acordar siempre, ¿ya? O sea, la apuntan, el formulario masa molecular es igual a masa entre el número de moles. Con esto pueden hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Les dan el número de moles. Y esto lo tienen en las tablas siempre, ¿cierto? De una sustancia, eso también lo encuentran en la tabla 1. Tienen número de moles, pueden hallar la masa. Como que esos tres se relacionan bastante en el caso que te den un valor y no te dan el otro, porque este valor siempre lo tienes de dato, ¿ya? Ahora, en la masa total de una mezcla, si tengo un cilindro y tengo argón y tengo nitrógeno, la masa total siempre va a ser la suma de las masas, ¿cierto? Suma de masa del argón, suma de masa del nitrógeno. Ya, ahora, la fracción másica va a ser la masa de cada componente, que es el MI, entre la masa total. O sea, me dicen, no sé, que la masa total de la mezcla es 10 kilogramos y la masa del argón es 2. ¿Entienden? ¿Cuánto sería la fracción másica? 0.2. Ahora, la suma de las fracciones másicas, no de la masa, de las fracciones másicas siempre tiene que dar igual a ¿qué? A 1. Del mismo modo, la suma de las fracciones molares da 1 siempre. La fracción molar es lo mismo, es el número de moles del componente entre el número de moles total de la mezcla, ¿ya? Y lo mismo, suma de número de moles de la mezcla, o sea, suma del número de moles es igual a la suma de toda la masa de todos los componentes. ¿Y si me dan en volúmenes? La mezcla y los componentes de la mezcla. O sea, ¿cómo que volúmenes? No entiendo. O sea, me dicen un recipiente contiene 20% de X en volumen y 80%. Ahora lo vamos a ver más adelante. Sí sé que te refieres con eso. Ya, bueno, la fracción molar está repetida hoy. La masa molecular, acuérdense, masa molecular, ¿de dónde sacaban cuando era solamente una sustancia? De la tabla 1, ¿cierto? Ahora, si es la masa molecular aparente, lo que vamos a usar es esto. O sea, tengo argón y tengo nitrógeno. El argón es 0.36 y nitrógeno es 0.64. Esa es la fracciones molares, ¿ya? Y no sé, ¿cuánto es la masa molecular del argón? En su tabla, 40. La de nitrógeno es 28. Entonces, la masa molecular aparente de la mezcla va a ser igual a 0.36 por 40 más 0.64 por 28. Es la masa molecular de la mezcla. Entonces, ¿cuánto me sale ese valor? 22,32. ¿Cuánto? 32. ¿32 32? Sí. 32.32 kilogramos por kilomol o gramos por mol. No se confundan en el caso que les hagan el hito valor de kilogramos por kilomol o gramos por mol. Los dos valores son lo mismo, porque multiplicas por kilo arriba por kilo abajo, ¿ya? O sea, si te dan kilogramos por mol, a ese es diferente. Va a ser diferente ese valor. Pero es kilogramos por kilomol, gramos por mol es lo mismo. No se confundan con eso, ¿ya? Ya, bueno, ahora con todo esto, ¿se acuerdan? Modelo de Dalton, modelo de Magat. ¿Qué te decía modelo de Dalton? Usaba temperatura, volumen de la mezcla, pero cada gas o cada sustancia hacía ¿qué cosa? Una presión parcial, ¿cierto? Ahora, ya, bueno, es lo mismo. Despejo todo esto y me sale que la presión parcial va a ser igual a la presión parcial de un componente va a ser igual a la fracción molar por la presión total. O presión total es igual a presión parcial entre fracción molar, ¿cierto? Ya, y lo mismo, acá, lo que hemos dicho, la suma de las presiones parciales de todos los componentes va a ser igual a ¿qué cosa? A la presión total de la mezcla. Ya, ahora el modelo de Magat, que era lo que me preguntabas tú, lo de los volúmenes. Es casi lo mismo, la diferencia es que ahora es presión y temperatura de la mezcla, pero volumen parcial de cada componente. Entonces hacemos un cuadrito acá y ponemos Dalton y ponemos a Magat. Dalton me dice que es presión parcial, volumen y temperatura de mezcla, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice Magat? Volumen parcial y presión y temperatura de la mezcla, ¿cierto? ¿Hasta ahí todo se entiende? ¿Sí? Ya. Esa es la diferencia entre Dalton y Magat. Y lo mismo, el volumen parcial va a ser igual a la fracción molar por volumen total. O volumen total es igual al volumen parcial sobre la fracción molar del componente.
Y lo mismo, lo que dice el enunciado, suma de volúmenes parciales de cada componente va a ser igual a la suma total del volumen de la mezcla. Ya, ¿qué hora es? A falta de la energía interna. Se lo voy a explicar la energía interna rápido. Planteamos este ejercicio y lo resolvemos en la otra hora porque no va a pasar el tiempo, ¿ya? O sea, lo mando igual, apenas acabe la clase para no olvidarme, porque ya tengo su escenario ahí hecho para tomar las fotos. ¿Dónde es número? 705, bonita. Ya, vamos a explicarle la variación de energía interna, ¿ya? Esto lo ocupado mejor. Ya, como hemos dicho, variación de energía interna siempre es estado 2 menos estado 1, ¿cierto? O 3 menos 2, o 4 menos 3, o el mayor menos el menor, ¿cierto? Ya, ahora, en sustancias puras, esos valores los tenía de las tablas. O sea, ahí todos saben, todos entienden, ¿cierto? En gases ideales era masa por CB por temperatura menos masa por CB por temperatura. Y ya le iba simplificando de acuerdo si el sistema era abierto o el sistema era cerrado, ¿cierto? Ahora, en mezcla de gases ideales es prácticamente lo mismo. Lo que vas a usar es esto. La diferencia es solamente en el CB. Volvamos al problema del nitrógeno y el argón que hemos estado mencionando toda la asesoría y el que hicimos la semana pasada. Recuerdan que en el estado 1 solamente me decían que tenían nitrógeno y me daban el CB de nitrógeno, ¿cierto? Tenía temperatura de nitrógeno. ¿Todos entienden? Sí, en el estado 1 estos valores los tengo. Esto es solamente CB de nitrógeno porque no había mezcla. Esta es temperatura de la mezcla. Y esto es masa de nitrógeno, ¿cierto? Ahora, en el estado 3, en este caso me pedían que no se variación de energía interna entre el 3 y el 1, ¿cierto? En el estado 3 me decían que yo ya no tenía solamente nitrógeno, sino que tenía nitrógeno y argón. Entonces, esta masa 3 va a ser la masa del nitrógeno más la masa de argón, ¿cierto? Esta temperatura 3 va a ser la temperatura de la mezcla. Y este CB de acá, que es el CB de mezcla, va a ser igual a la suma de las fracciones másicas de cada componente por el CB de cada componente. Ahora, este es en el caso que les den el CB en qué unidades. Ahora, si les dan el CB en kilojoule sobre kilomol por Kelvin, lo que voy a hacer para hallar el CB de la mezcla va a ser igual a la fracción molar de cada componente por el CB de cada componente. ¿Entiendes? Ahora, despejemos esta fórmula para en el caso de mezcla de nitrógeno y argón, y lo vamos a hacer porque varios han tenido dudas en esto. Y van a ver que es lo mismo que en gases ideales, es lo mismo que en sustancias puras. Se empiezan de la fórmula general y lo descomponen. ¿Ya? Esa fórmula de energía interna que estaba ahí solo es para gases ideales. ¿La de acá abajo? Sí, porque cuando son sustancias puras es U2 menos U1 y sus valores los tienes en tabla. Ya, esto. Energía interna. Masa 3 por CB de mezcla por temperatura 3. ¿Alguien tiene el ejercicio pasado para que me dicte los valores de CB, nitrógeno y eso? ¿Porfa? ¿El del viernes? Sí, no. El del lunes. Sí, el de nitrógeno y argón. El último ejercicio se los envié, pero creo que lo tengo acá. Sí, acá está. Ya, menos la masa 1 por CB nitrógeno por temperatura. Ya, este estado sabemos que es solo nitrógeno, ¿cierto? Ya, y este estado es mezcla. Ya, la masa 1 teníamos como dato que era, a ver, parece 0.36 kilogramos. El CB de nitrógeno teníamos de dato que era 0.743. Ya la temperatura 1 también la teníamos de dato y sabíamos que era 300 Kelvin.
teníamos, esos datos teníamos del estado 1. Ahora, del estado 3, la masa 3 la teníamos. La masa 3 era 1.33. Que era la suma de la masa de nitrógeno más el argón. La temperatura 3 la teníamos, que era 293 Kelvin. Y lo que nos faltaba ya era ese CB de mezcla. Ahora, nos decían que el CB de nitrógeno, ese CB de nitrógeno y CB de argón se mantenía constante durante todo el proceso. Este valor lo tengo. Y el CB del argón era... 0.312 kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. También sabía que la masa 3 del argón era igual a 0.80 y la masa 3 del nitrógeno era 0.53. Ya, ahora, yo tenía este valor, tenía este valor, este y este. Lo que me faltaba hallar era este valor, ¿cierto? Ya, como les digo, lo más fácil de hacer cuando es parecido en el interno es componer la fórmula. Y luego van viendo qué tiene y qué les falta. Ahora, el CB de mezcla es lo que nos falta, ¿cierto? Vamos a hacerlo en la parte de aquí. En este caso, el CB lo tengo en kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Entonces, ¿qué fórmula uso para hallar el CB de mezcla? Fracción másica del nitrógeno por el CB del nitrógeno más fracción másica del argón por CB del argón. ¿Cierto? Ya, la fracción másica del nitrógeno la tengo. Sí, porque sé que el nitrógeno es 0.53 y la masa total es de ¿cuánto? De 1.33. ¿Cuánto es el CB del nitrógeno? 0.743, ¿cierto? Ya, ahora, la fracción másica del argón también la tengo, porque sé que la masa del argón es 0.80. Y sé que la masa total de la mezcla, que en el estado 3, es 1.33, ¿cierto? Y tengo el CB del argón también. ¿Cuánto es? 0.3. Entonces, si yo oyo todo esto, ¿cuánto me sale el CB de mezcla? 48.4. Sale 0.484 kilojoules por kilogramo Kelvin. Ahora, como ya tengo el CB de mezcla, ¿qué es lo que hago? Solamente lo reemplazo acá. Este es el 1.33. Esta temperatura la tengo. Tengo todos estos datos. ¿Puedo hallar la variación de energía interna? Sí. Por eso, cuando les digo, si quieren variación de energía interna en una mezcla, evalúen siempre los estados. En el estado 1, por eso, si se ubican en la tablita que les pongo siempre, es más fácil, ¿cierto? Porque saben, en el estado 1 solamente es nitrógeno. Ya en el estado 3 ya sé que tengo una mezcla. Entonces, automáticamente, desde que sé que esta es una mezcla, este no puede ser ni el CB del nitrógeno ni el CB del argón, ¿cierto? Tengo que hallarlo. Y esta tampoco puede ser ni la masa del nitrógeno ni la masa del argón. Tiene que ser la suma de esos dos y en este caso aplico esta fórmula para hallar el CB. Y ahora sí, ¿todos entienden? ¿Entendieron? Claro, no, en el caso de los valores específicos no sean constantes, sí, los ven por tablas o incluso les dan el valor. De repente les dicen que el CB de nitrógeno a 300 Kelvin es 0.743, pero te dicen que a 293 es 0.71. Lo que haces es el mismo procedimiento, la diferencia es que acá ya no vas a poner este valor, sino vas a poner 0.71. En la mayoría de casos, si solamente les dan el CB de los dos componentes, o les dicen que son constantes durante todo el proceso y que no varían con la temperatura, cosas que saben que no es verdad porque varían con la temperatura, ¿cierto? Lo ponen en consideraciones, en el caso no les digan. Porque mayormente, o sea, lo que se evalúa en sí es como que saber hallar esto. Aparte, en este caso, la diferencia de temperaturas es mucho. 293 Kelvin a 300 Kelvin es bastante la diferencia de temperaturas. No, entonces, ¿cómo creen que vaya a variar el CB? ¿Mucho o poco? Poco, es por eso que se consideró constante en el problema en sí. Por eso que le dijeron que el CB se mantenía constante. O sea, de repente varía, era 0.738, que es un poco el valor que va a hacer que varíe.
total. Ya, pero todos entendieron esta parte, ¿sí? Ya. Ya son 13:45, nos quedan 15 minutos. Planteamos el problema, se los mando por WhatsApp por acá para hacerle el proyecto ya. Un vuelo que contiene 5 kilogramos de R22, como se muestra en la siguiente imagen. Por favor, no puedo hacer mucho la voz. ¿No puedes mejor prender el ecran para que Porque salga? quiero usar la pizarra, aparte ya nos vamos ahorita en 10 minutos. No, En pero- clases fuera y para apurarnos el cambio de hora es pesado. Ya, dicen esto, se tiene un cilindro de vuelo que contiene 5 kilogramos de R22, como se muestra en la imagen. La imagen que muestran es esta. R22. ¿Y qué expresión? Este es el cilindro de vuelo que se tiene. Al inicio del R22, dentro de un cilindro se encuentra una mezcla bifásica líquido-vapor con una calidad de 5%. Luego, debido a un proceso de transferencia de calor, el émbolo empieza a moverse cuando la presión dentro del cilindro es de 2 bar, hasta que todo el líquido presente en el sistema se evapora. Eso es en el estado 3. O sea, estado 1 es mezcla bifásica, te dan la calidad. En el estado 2 dicen que el émbolo empieza a moverse cuando la presión es 2 bar. Y en el estado 3 dicen que todo el líquido que está en el sistema se evapora. Ya, luego te dicen, considere que la masa del émbolo es de 20 kilogramos, te dan el área transversal y te toma como presión atmosférica 100 kilopascal y gravedad 9.8 metros por segundo cuadrado. Te piden indicar la presión del sistema, la temperatura del sistema y la masa de vapor al inicio del proceso. Te piden, te pregunta que cuando el émbolo empieza a desplazarse, el volumen del cilindro es mayor, menor o igual al inicial, y te piden indicar el porcentaje de vapor en el estado 2. Luego en la parte 3 te piden indicar el volumen cuando todo el líquido presente en el sistema se evapora. Ya. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Tienen todos el ejercicio a la mano, ¿cierto? Para apagar mi teléfono y empezar a escribir. Ya, ¿qué es lo que hago? ¿Cuántos estados tengo? ¿Cuántos estados me menciona el problema? ¿Cuántos? 3. Hago mi tablita de datos para que me haga más fácil. Ponen presión, temperatura, volumen, ponen otro. Ya, en primer lugar, en consideraciones, ¿qué es lo que pongo? ¿Qué tipo de sistema es? Sistema cerrado, ¿cierto? El sistema o el todo, para pasar de estado a estado, cuenta de cuántos procesos, de 2, ¿cierto? Ya, ¿qué otro ¿Puede bajar su dato brazo, importante por me da? favor? Disculpe, su brazo. No, le digo al chico. ¿Qué otro dato importante me da? Bueno, ¿qué otro dato importante me da? Lean el ejercicio, en la parte en la última línea, cuando relatan todo en la parte grande del texto. Vean, la presión atmosférica y qué cosa. Bueno, la gravedad, sabemos que siempre es 10 o 9.8, la apuntamos igual. 10 metros por segundo cuadrado, creo que dice ahí, ¿no? 9.8. Luego, ¿qué más te da? ¿La presión atmosférica te la da? O sea, presión atmosférica 100 kilopascal. Luego, te dan el área del émbolo 200
Ahora, en el estado 3, ¿es qué cosa? Vapor saturado. ¿Por qué? Porque todo el líquido ya se evapora. Ahora, ¿la calidad cuánto sería? 1%. Ya. ¿Me dan otro dato en el estado 3? De 15 menos 65, Perdón, ¿no? si 100% es igual a 1. Ya. ¿Me dan otro dato en el estado 2 o en el estado 1 o en el estado 3? No. Ya, como sé que es un sistema cerrado, la masa va a ser constante, ¿cierto? Y me dan la masa. Sí, me dicen que 5 kilogramos, ¿cierto? Ya. Ahora, en el ítem A, ¿qué me decía? Indicar la presión, temperatura y masa del vapor. Claro, me pide la presión, en el A me pide la presión, la temperatura y la masa de vapor en el estado 1. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que cuando no tenía ninguna propiedad y tenía émbolos, ¿qué era lo que hacía? Y era cuerpo libre. Ajá. Ahora, yo les pregunto, ¿hacia dónde es la fuerza del sistema? ¿Así o así? Ya, algunos están confundidos, seguro. ¿Alguien tiene una botella? Yo te acuerdo. De nuevo vamos a hacer esto hasta que nadie se confunda, ¿ya? Ese es el émbolo. Imagínense que eso se mueve. Ese es el émbolo. Ahora, tengo una cantidad de agua acá. El émbolo está en la parte donde está la etiqueta. Aquí está el émbolo. Tengo una cantidad de agua, mezcla bifásica líquido vapor. Tengo acá esa mezcla. Ahora, si yo imagino que yo caliento eso y lo llevo a evaporación, ¿hacia dónde se va a ir el émbolo? ¿Hacia acá o hacia allá? Porque no tiene salida por el Ese es el émbolo, mira. Ese es el émbolo. Tengo acá la mezcla. Estoy hirviendo el sistema. El émbolo, si yo lo hiervo, va a querer, o sea, imagínense que es una olla volteada. Va a querer irse para acá o hacia acá. Hacia abajo, ¿cierto? Entonces, ¿hacia dónde va la fuerza del sistema? Así, ¿cierto? Ya. Entonces, en mi DCL, yo dibujo fuerza del sistema, así. Ahora, acuérdense que siempre la fuerza atmosférica siempre es contraria a la fuerza del sistema. Fuerza atmosférica. Y el peso siempre va hacia abajo. ¿Ya? Ahora lo resolvemos allá, creo, porque ya están afuera. Bueno, tomar la foto para copiar. Se tiene un cilindro émbolo que contiene 5. Pero voy a cerrar. Al inicio, el refrigerante R22 dentro del cilindro se encuentra en mezcla bifásica líquido-vapor con una calidad del 5%. Luego, debido a un proceso de transferencia de calor, el émbolo empieza a moverse cuando la presión dentro del cilindro es de 2 bar, estado 2, hasta que todo el líquido presente en el sistema se evapore, estado 3. O sea, todo el sistema va a estar en vapor saturado en el estado 3. Considera que el émbolo tiene una masa de 20 kilogramos, un área transversal de 200 centímetros cuadrados o 200 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, la gravedad 9.8 metros por segundo cuadrado, y te piden en el ítem A indicar la presión del sistema. O sea, te piden este valor, te piden la temperatura y te piden la masa de vapor en el estado 1. Eso es lo que te piden en el ítem A. Ahora, como les vuelvo a mencionar, como les mencioné la hora anterior, ¿recuerdan qué tenían que hacer cuando no tenían nada de datos y tenían un cilindro émbolo DCL? ¿Ven bien acá ustedes? ¿Sí? Ya, ¿hacia dónde va el esfuerzo del sistema? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Hacia abajo. La fuerza del sistema. Ya, el peso siempre va hacia abajo. Ahora, la fuerza atmosférica siempre va contraria a la fuerza del sistema. Entonces tengo fuerza del sistema más peso es igual a fuerza atmosférica. Ojo, no se olviden que acá, si le ponen un DCL en el hito o cualquier otra cosa, no se les ocurra hacer balance o DCL con presiones. O sea, no se les ocurra empezar de presión del sistema, presión del sistema por área más masa por gravedad es igual a presión atmosférica por el área. O sea, partan de esto, ¿ya? Porque es un balance de fuerzas y cuando ustedes hacen lo contrario, asumen que están haciendo un balance de presiones, cosa que no existe, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que quiero hallar acá? La presión. ¿Qué es lo que hago? Descompongo esto, ¿cierto? Fuerza es igual a presión por área. Peso es masa del émbolo por gravedad.
Fuerza atmosférica es presión atmosférica por el área, ¿cierto? Ahora, ¿tengo la presión atmosférica? Sí. Tengo el área del émbolo también. La masa y la gravedad la tengo. Tengo el área también. ¿Puedo hallar la presión del sistema en el estado 1? Sí. Despejo. Presión del sistema es igual a presión atmosférica por el área menos la masa del émbolo por la gravedad entre el área, ¿cierto? Ahora, la presión atmosférica, yo les pregunto algo. ¿En qué valor, en qué unidades tengo que poner la presión en un diagrama corpóreo? Pascal. O sea, por cambio sería que Ajá, dependiendo. ¿Por qué? Masa por gramos está en qué? En newton. Si yo multiplico kilopascal por el área, me va a dar kilonewton. Y ahí sería por el otro porque es la presión. Ajá, entonces, kilonewton más newton yo no puedo sumar, restar ni multiplicar. No puedo operar esas dos unidades porque son diferentes, ¿cierto? Lo que tengo que hacer es o convertir esto a kilonewton o convertir esto a newton. ¿Y cómo convierto esto a newton? Usando la presión en pascal. O el otro ponerlo en kilómetros. Claro, o el otro ponerlo en kilonewton, lo mismo. Entonces, para convertir la presión a pascal, tenemos que la presión atmosférica es 100 kilopascal, ¿cierto? Para convertirlo a pascal es por 10 al cubo. Ya, el área me dice que 200 centímetros cuadrados. A metros cuadrados es 200 por 10 a la menos 4, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? La masa del émbolo, ¿cuánto es? 20 kilogramos. Y la gravedad, 9.8. Sobre el área, que es 200 por 10 a la menos 4. Entonces, ¿cuánto me sale la presión del sistema en el estado 1? 99.98 kilopascal. 0.99. ¿O cuánto? ¿Cuánto sale la presión del sistema, chicos? 0,902 Es que sale 99.80 pascal. 99.8 bar, entonces, ¿cierto? ¿Sí te sale esto? A mí me sale 90, no, 0,902 bar. Ya. Entonces ya tenemos la presión del sistema que es 0.92 bar. Ya. Ahora ya tenemos la presión y me piden también la temperatura. ¿Qué hago para hallar la temperatura si está en mezcla bifásica? Busco mis tablas porque sé que la temperatura, esa temperatura es la temperatura de saturación correspondiente a esta presión, ¿cierto? ¿Cuánto me da la temperatura en el estado 1? toma como que 0.90 nada más. 0.90, claro, tomen los 0.90 para no interpolar, pero sí, ¿saben interpolar? ¿Todos? Menos 43, 130. ¿Cómo? ¿Podrías hacerlo de la interpolación, Punto. Sofía? ¿Podrías hacerlo de la interpolación? Ya, voy a hacer una interpolación así bien rápido, ¿ya? Para que quede grabado. Ya, tengo temperatura y presión. Así, imagínense que tengo 50 grados Celsius y tengo 60. Chicos, porfa, atiendan. Y no tengo 55 en las tablas. Pero yo lo que quiero hallar es la presión correspondiente a 55 grados Celsius. Tengo este valor que es, estoy inventando datos ya, 0.2 y ese que es 0.39. No, 35, ¿ya? Y lo que yo quiero hallar, yo tengo una temperatura de 50 grados, 55 grados Celsius y quiero hallar esta presión. Entonces, aquí le voy a poner X, ¿ya? A cada valor, ahorita para explicarlo así, le voy a poner cada letra, pero no es que vayan a hacer eso siempre, ¿ya? Si pongo este A, B, C, D, E, F. Ya, lo que van a hacer es, ¿qué cosa? ¿Cómo empiezo? B menos A, o sea, el de acá menos el de acá sobre los extremos, C menos A. Acá es lo mismo, el de en medio menos el de arriba que es E menos D sobre los extremos, F menos D, ¿cierto?
Si tengo todos los valores y solamente me falta E, ¿puedo hallar el valor de la presión a esa temperatura? Es una manera más sencilla de hacer esto. O sea, otros lo interponen de una manera diferente. O sea, ya depende de cada uno, pero es bastante sencillo este procedimiento. Es por eso que siempre explico este. ¿Todos se entendieron ahí? ¿Sí? Ya. Ahí no hay motas. Ya, entonces, ¿cuánto es la temperatura? Si buscamos presión 0.90 bar, ¿cuánto es la temperatura de saturación a esa presión? Porque esa mezcla menos 43, ¿cierto? Punto 30, y ya lo pusimos. Ya, ahora, me piden hallar la masa de vapor en el estado 1. ¿Cómo puedo hallar la masa de vapor? Calidad. Sé que calidad es masa de vapor entre masa total, ¿cierto? Entonces, masa de vapor va a ser igual a la calidad por la masa total. Me piden la masa de vapor en el estado 1. ¿La calidad la tengo? Sí. Es 0.05, ¿cierto? La masa total. No tengo la masa. O sea, no le he puesto, pero sí nos dan de dato. Me dan que es 5 kilogramos la masa, ¿ya? Entonces, pongo por 5. ¿Cuánto me sale la masa vapor 1 entonces? ¿Cuánto sale? 0.20. Sí. 0.25. Ya, ahora ya tengo la parte, el ítem A. Ahora en el ítem B me dicen... Ya en la parte B me dicen, cuando el émbolo empieza a desplazarse, o sea, el émbolo empieza a desplazarse cuando la presión es de 2 bar. Indica el volumen, indiques el volumen dentro del cilindro, o sea, quieren ver si el volumen 2 es mayor, menor o igual que este volumen. O sea, quieren comparar estos dos volúmenes. Eso es lo que quieren hacer. Y me pide el porcentaje de vapor en este estado. O sea, que me pide el porcentaje de vapor. ¿Qué es el porcentaje de vapor? La calidad. Entonces, ahora me piden verificar si el volumen 2 y el volumen 1 son iguales o diferentes y me piden el porcentaje de vapor, la calidad. Entonces, si me piden calidad acá, ¿qué puedo asumir acá? Es mezcla, ¿cierto? Ya, ¿cómo hago para ver si estos volúmenes, cómo hago para ver si estos volúmenes son iguales? Hay primero el volumen 1. ¿Cómo? Hay el volumen 1 primero. Ya, ¿cómo hay el volumen 1? Con la masa específica y la masa. Sabemos que volumen específico es igual a volumen entre masa. Entonces, volumen es igual a volumen específico por masa, ¿cierto? Y ahora, pero sabemos que el volumen total en el estado 1 va a ser volumen específico del líquido saturado por la masa del líquido más volumen específico de vapor saturado por la masa de vapor, ¿cierto? O podría hacerlo como volumen específico por la masa total, que es lo mismo, ¿cierto? Tengo la masa total, el volumen específico lo puedo hallar porque tengo calidad y tengo la temperatura y presión y puedo definir estado, puedo hallar F y B sub G, ¿cierto? ¿No repetirás el último de BF por...? Ya, miren. El volumen total, como sabemos que es una mezcla, chicos, porfa, escuchen, no puedo alzar mucho la voz. El volumen total está compuesto por el volumen del líquido y el volumen de vapor, porque es una mezcla. Ya, ahora, el volumen de líquido es volumen específico de líquido saturado, que es esto, por la masa del líquido. Y el volumen de vapor es el B sub G, que es volumen de vapor saturado, por la masa de vapor. O en otras palabras, esto se resume a esto, que es el volumen específico de la mezcla por la masa total, ¿cierto? Todos se entienden, ya. Ahora, puedo hacerlo de las dos maneras, ¿por qué? Con volumen específico, ¿cómo yo con volumen específico hoy en el estado 1? Tengo la calidad, ¿cierto? Uso volumen específico es igual a P sub F más X por B sub G menos B sub F. P sub G y B sub F lo hallo porque tengo esos valores, ¿cierto? Ahora, de esta manera es lo mismo si no se dan cuenta, sino que
extendido, ¿verdad? Vamos a hallarlo de esta manera porque creo que es más sencillo para hacer menos cálculos. ¿Cuánto es B sub F a 0.92 y menos 43.30 grados Celsius? DR22. 0,7071. Sí. Por 10 a la menos Por 3. eso menos 3 y 0,23. Ya, ahora si sé que ese es 0.25 y la masa es 5 kilogramos, ¿cuánto es la masa de líquido? Sé que la masa de vapor es esto. La masa total es 5. ¿Cuánto es la masa de líquido? 4.75, ¿cierto? Por 4.75. Más. ¿Cuánto es el B sub G? 0,23 y 0,23. El 374. ¿Y cuánto es la masa de vapor? La que hallamos, 0.25. Ahora, si lo hacemos de la otra forma, ¿ya? Sería 5 por volumen específico, ¿cierto? ¿Y cómo iba a hallar el volumen específico? Era B sub F, que era esto. Más la calidad, que es 0.05, por B sub G, que es esto. Menos 0.7016 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Y ese iba a ser mi volumen específico, ¿verdad? Y es lo mismo, ¿se dan cuenta? ¿Dónde está la moto? Ahí no tenemos mota. ¿Alguien tiene una moto? No, es con papel, ya está con papel. Seguía escribiendo eso, pero bueno. Ya. Entonces, luego le vuelvo a hacer, no hay problema si quieres. ¿Cuánto es el volumen total en el estado 1? Sería el 0,062. 062. 7. 0,062. Ya. 0.02. Ah, no, está bien, 027. 0627. Ya. Él es acá. Lo voy a poner acá. 0.062. Ahora, ¿cómo hay el volumen específico o el volumen acá? Una pregunta. ¿El 2 bar está a punto de moverse? Ya. Dicen que interpreten siempre bien esas cosas porque confunden, a mí también me confunden. Cuando dice, en caso se acuerdan, en el ejercicio del nitrógeno y argón pasó lo mismo, que cuando está a punto de moverse. Cuando les dicen que en un estado se tiene que llegar a 2, se llega a 2 bar y se empieza a mover, significa que el sistema ya tiene la suficiente presión para que se empiece a mover. ¿Entienden? O sea que es el mismo volumen. Sí, pero recién, o sea, no se ha movido. O sea, imagínense que ese es mi cilindro de molo, ya tengo la suficiente presión para que ese se empiece a mover. O sea, ya tengo lo suficiente. Entonces, justo en ese punto, cuando se va a empezar a mover, pero todavía no se ha movido, es este estado. Entonces, si tengo este volumen que me salió al inicio, ¿cuánto sería el volumen 2? El mismo, ¿cierto? Porque el émbolo no se ha movido todavía. Entonces yo tengo como que la parte 1 de mi ejercicio. Los volúmenes son iguales en este caso. Ya. Ahora me piden hallar el porcentaje de vapor, que es la calidad, por lo que me dicen que el sistema es una mezcla, ¿cierto? ¿Cómo hay el porcentaje de vapor? Divido primero el volumen entre la masa y luego El interpuesto. volumen específico y las diferentes condiciones vamos a ver. Ajá. Lo mismo, bueno, el volumen específico es igual a volumen entre masa. Esto lo tenemos porque es el mismo que el estado 1. Esta masa es la misma porque es un sistema cerrado, ¿cierto? Entonces tengo 0.0627 metros cúbicos sobre 5 kilogramos, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es el volumen específico? ¿Sí se entiende? Sí, 0,012. 0.13. Ahora, como sé que es 2 bar y el B sub F y el B sub G lo tengo, ¿qué es lo que hago? Ahí la calidad. Igual voy a pasar esta solución, chicos, ya no se preocupen por si voy a borrar. ¿Pero qué tan tarde pasaría la solución? Lo voy a pasar ahorita, para no olvidarme, porque a veces me olvido, no es porque no quiera pasárselo, lo siento. Ya, entonces tengo volumen específico, es igual a B sub F más X por B sub G menos B sub F, ¿cierto? Lo que yo quiero hallar es la calidad en el estado 2. Despejo la calidad. Volumen menos volumen específico entre B sub G menos B sub F, ¿cierto?
Volumen específico lo tengo, es lo callado, que es 0.013. B sub F también lo tengo, porque sé que está 2 bar y sé que es mezcla bifásica. Entonces, ¿cuánto es el B sub F para R22 a 2 bar? 0,7340 por 0.3. 0.7340 porque es la mezcla. Ya, ahora, ¿cuánto es el B sub G? 0,1123. 11. 23. Entonces, ya tengo todos los valores para poder hallar la calidad en el estado 2, ¿no? ¿Cuánto es la calidad? 0,11. ¿Es igual a cuánto? 11%. 11%. Porque me piden el porcentaje de vapor. Ya, y ahí tengo la parte del ítem B. Ven que no es nada difícil si tienen como que todo bien ordenado y se acuerdan como que las distintas cosas que se debe usar para cada estado. Saben que si está en mezcla, sé que tengo presión, allá puedo hallar el F y el G. Acá igual, sabía que no tenía ningún dato, pero desde que, ya como les dije siempre, desde que tengo un DCL y no tengo nada de datos, perdón, desde que tengo un cilindro de amplia y no tengo nada de datos, ¿qué es lo que hay? Un DCL. Puedo hallar la presión del sistema. Cuando llegue la presión del sistema, como sé que es mezcla, puedo hallar la temperatura, el volumen específico, el B sub F y el B sub G, ¿cierto? Lo cual me va a permitir hallar qué cosa, el volumen específico. Todo eso tienen que tenerlo bastante bien claro porque si saben todo esto, se les hace bien fácil hacer todo esto. ¿Ya? Ahora, Esa fórmula es el volumen específico de toda la mezcla. ¿cuál? ¿Esta? No, esta fórmula es general. Volumen específico es igual volumen entre masa. Esto es general. Entonces, yo quiero hallar el volumen específico de repente de líquido. Lo que pongo es el volumen de líquido y la masa de líquido. O sea, lo puedo usar para todo, pero de acuerdo a los valores. Pero digo esa de aquí. ¿Cuál? Esa es el Ajá. Este es volumen específico. De la mezcla. O sea, volumen específico es en sí de la sustancia. No es de una Del mezcla. gas más el... Ajá. El correspondiente, o sea, este valor va a variar de acuerdo a cómo varíe la calidad. Porque este valor y este valor a una temperatura, como sabes que es mezcla, van a ser constantes. Lo que va a hacer que este valor que varíe va a ser el porcentaje de vapor en la mezcla, que es la calidad. ¿Entiendes? De acuerdo a cómo este varíe, este valor va a variar. Entonces, este volumen específico sí es correspondiente como que a la mezcla. ¿Ya? Ya. Ahora ya tenemos como que la parte 1 y la parte 2. Ahora la parte 3 me dice... La parte 3 dice... indica el volumen cuando todo el líquido presente en el sistema se evapora. O sea, en el estado 3 yo ya sé que ya todo el líquido se evaporó. Vamos a usar el diagrama, ya un diagrama PV. Sofía, son casi 4:30. Son 4:30. Casi. Ya, acabo esto y hacemos lo del... Otra cosa rápido. Ya. Dibujo mi campana porque es mezcla y está pasando a vapor saturado, ¿cierto? Dibujo mi isoterma. ¿Qué valor le voy a poner a esa isoterma? Menos 43.30. Y acá la presión es de 0.90 bar. Ahora la presión 2 es 2 bar, ¿cierto? Pero ¿cuánto es la temperatura de saturación a 2 bar para R22? Menos 25,18. 95.18. Entonces, ¿dónde lo dibujo? Más Arriba, arriba. No. Arriba. Arriba. Ah, sí. No, es que en negativo es al contrario. Es al contrario, sí. En el 25.18. Este va a ser menos 25.18 y este va a ser 2 bar, ¿cierto? Y ahora el estado 1 estaba en mezcla, ¿cierto? Acá. En el estado 2, volumen específico constante, entonces va a ser así. Pero aumentó de presión y aumentó de temperatura también. Pero la calidad, La calidad también aumentó. no debería de ir un poquito más a la derecha. Es que el volumen específico es el mismo. O sea, ya este es el volumen específico. Sí, pero es que haya variado la calidad no significa que se vuelva. No tendría que ser ese volumen, pero en metros cúbicos, ¿no? ¿Qué cosa? Ya bueno, sí, claro. En el caso que este sea volumen, es lo mismo. O sea, yo no... El volumen es constante. O sea, que la calidad haya variado, no como que no influye en que mi volumen haya variado, ¿entiendes? Entre 1 y 2, el volumen se mantuvo constante. Porque suben los topes, no los topes, sino que no se movió todavía. El volumen era el mismo. Ese es un diagrama PV. Sí, la calidad es diferente. Pero este volumen es el mismo.
ya. Entonces lo que voy a hacer es una recta. O sea, acá este volumen no me relaciona a la calidad. ¿Ya? Otra vez. Ya, ahora en el estado 3 está en vapor saturado. O sea, todo se llegó a ¿qué cosa? A evaporar, ¿cierto? Ya. Si se llegó a evaporar, ¿dónde dibujo el punto 3? A la derecha. Ajá. La misma presión. ¿Por qué no fuera de la campana? Porque, o sea, ya se evaporó. El punto que se evapora es saturado. O sea, te dirían como que otras condiciones en el caso que fuera vapor sobrecalentado. Es diferente, ¿ya? O sea, cuando ya se evapora en ese punto, está acá. Aquí. Está pasando entre la mezcla así a vapor sobrecalentado. Está en este puntito. ¿Ya? Ahora, en el estado 3, ¿qué era lo que me pedían? El volumen. Lo mismo, sabemos que volumen específico es igual a volumen entre masa, ¿cierto? Volumen va a ser igual al volumen específico, que va a ser el B sub G, por la masa. El B sub G lo tenemos, ¿y cuánto es? 0.2374. Y la masa es la misma, porque es un sistema cerrado. Entonces, el volumen transversal es 0.53 5615 metros cúbicos. Ya, ¿todos entendieron ahí? Ahí es 0,1123%. Acá. 1123%. Ah, sí, está en estado 1, disculpen. Ya, 0.1123% te salía el volumen, ¿cierto? Sí. Ya, todos entendieron. Mira, de nuevo, recapitulando, ¿ya? Pones datos generales y consideraciones, ¿ya? Usas tu tabla para ordenarte. O sea que si en el estado 1 no tengo ningún valor y es cilindro EMBO, lo que hago nuevamente, Es el diagrama cuerpo libre. El diagrama cuerpo libre me permite hallar la presión. Como está en mezcla bifásica, yo sé que la temperatura, creo que es la de saturación correspondiente a ese valor, ¿cierto? Ya, hasta ahí tengo todo. Me pedían hallar luego la presión, temperatura y la masa de vapor, ¿cierto? Sé que la calidad es masa vapor entre masa total. ¿Todo bien ahí? Teníamos la masa total que va a ser la misma durante todos los procesos. ¿Por qué? Porque el sistema es cerrado. El volumen específico, no, ya. La calidad. Teníamos calidad, teníamos masa total. Podíamos hallar masa de vapor. Hasta ahí estado 1, todo el estado 1 está bien. Ahora, en el estado 2, ¿qué era lo que me pedían? Me pedían ver si había una variación de volumen con respecto al estado 1, ¿cierto? Y el porcentaje de vapor. Porcentaje de vapor significa la calidad. Ya. Si me dicen que es calidad, yo ya tengo que darme cuenta que me están diciendo que es buena mezcla, ¿ya? Pero me dicen que la presión aumentó, pero dicen que cuando la presión aumenta a 2 bar, el cilindro ámbulo ya se empieza a mover. O sea, a esa presión va a empezar a moverse, pero todavía está como que estático, ¿entienden? Ya, entonces, si está todavía como que no se mueve, el volumen 2 va a ser igual al 1. Sí, ¿cierto? Porque no se ha movido. En el caso si me dicen que se mueva, se tienen que hallar el nuevo volumen, ¿ya? Si no se ha movido, el volumen 2 es el mismo que el 1. Ahora, esos dos volúmenes son iguales, tenía la masa que es la misma, hay el volumen específico. Con el volumen específico volví acá, bueno, no está, lo borraría, pero el volumen específico te relaciona el B sub G y B sub F, que lo puedo sacar de tablas porque sé que está a 2 bar, ¿cierto? Ya, tenía todo eso, ¿podía ir la calidad? Sí, la hallamos por ahí que creo que nos salió 11%. Ya. Hallar la calidad. Ahora, en el estado 3 me dijeron que todo el líquido se evapora. Entonces, ¿estoy en qué? Por saturado, cuando la calidad es 1. Y me pedían hallar el volumen. Porque ahí el volumen ya no va a ser el mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el émbolo se va a desplazar, ¿verdad? Ya, ahora. Si ya está en vapor saturado, me piden hallar el volumen. La masa es la misma. ¿Tengo el B sub G? Sí, ¿cierto? Porque eso se va a mantener a 2 bar. Pero la presión para que se mueva, o sea, es 2 bar. Entonces ya tengo que es 2 bar, tengo el volumen específico, tengo la masa, que es la misma siempre, y tengo el volumen 3, ¿cierto? ¿Todos entendieron hasta ahí? Ya solo 4 y medio. ¿Ya? Sí, ya, gracias. Voy a tomar las asistencias entonces, perdidas en las fechas. Sí, ya. Empezando, primero, lo que tienen que hacer ahora, cualquier pregunta, chicos, porfa, atiendan. Lo que tienen que hacer al iniciar la pregunta siempre qué cosa es identificar las sustancias. O sea, ponen en sus datos o consideraciones la sustancia que están usando. Ahora, luego que tienen sustancia, ponen su tablita, hacen su tablita de sus datos, 1, 2, los estados que tengan depende de los procesos. Dice que tiene que enunciar las tablas siempre. ¿No? ¿No?
ponen presión, temperatura, y si tienen otras cosas ponen otro, ¿ya? O sea, les va a servir un montón, como les digo, para organizarse este tipo de cosas, ¿ya? Luego que tienen estas cosas, ¿qué hacen? Si tienen presión, temperaturas, y saben que, por ejemplo, es una sustancia que están tablas, van y fijan el estado. Ven, si está en líquido, saturado, mezclan todo, y lo ponen acá al lado, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si esta sustancia no está en mezcla? ¿Qué es lo que hay? Perdón, no está en las tablas y tiene bajas presiones y altas temperaturas, sospecho que puede ser gas ideal. Entonces, ¿qué es lo que hay yo? El factor de compresibilidad con la presión reducida y la temperatura reducida. Ya, esto ya lo saben. Para eso necesito el valor crítico, la presión crítica y la temperatura crítica, que lo pueden hallar de tablas. Ya, esa es la parte como que de identificar estado, por así decirlo. Acuérdense, en cada estado puede que acá seas, como les dije, acá sea mezcla, acá hay ese vapor saturado y acá puede ser, se puede comportar las sustancias como gas ideal, ¿ah? No se equivocan con eso. O sea, puede ser, no sé, un amoníaco, acá está en mezcla, acá puede estar en vapor saturado y acá puede ser gas ideal porque el Z me sale 0.98. Tienen que ver bien eso, siempre se evalúa en cada estado. Ahora, si yo sé que ya tengo bajas presiones y altas temperaturas desde el inicio y sé que de repente sapón o una sustancia que no está en tablas, el Z se halla en cada estado. ¿Por qué? Porque acá puede ser 0.98 y si se comporta como gas ideal y puedo usarme como un estado normal, pero acá el Z puede ser 0.85 y ya es gas real. Y de acá a acá hay un montón de diferencia y les va a salir diferente si quieren hallar el volumen u otro valor si usan el Z como 1 o el Z como S. Acuérdense, siempre el Z se evalúa en cada estado, ¿ya? Ahora, en mezcla de gases ideales, acuérdense, siempre cuando es mezcla de gases ideales, se asume como, siempre cuando es mezcla de dos gases, se asume como mezcla de gases ideales, ¿ya? Siempre. O sea, hasta ahorita en los ejercicios que yo he hecho, todos se han comportado como mezcla de gases ideales. Ahora, tengo mezcla de gases ideales, acuérdense de poner esto. O están trabajando por Dalton o por Amagat. Me dicen, Sofía, ¿cómo sé si estoy trabajando por Dalton o por Amagat? Fácil. ¿Se acuerdan de ese problema ya? Si tienen un problema así, dos gases, la mezcla se comporta como gases ideales, tienen nitrógeno y oxígeno, y tienen que, no sé, que la presión total es 500 kilopascal. ¿Ya? Pero la presión que ejerce el nitrógeno es 200. En este caso, ¿con qué modelo trabajo? ¿Dalton o Amagat? Dalton. ¿Saben por qué? Porque yo tengo la presión parcial de esto. Y me piden, por ejemplo, hallar la masa del oxígeno. Ya me piden hallar la masa de oxígeno. Trabajo con Dalton porque yo tengo la presión parcial del nitrógeno y sé que la suma de las presiones parciales, o sea, esto más esto, va a ser igual a esto, ¿cierto? Entonces, ¿esto lo puedo hallar? Sí. Con esto, ¿puedo hallar mi masa de oxígeno? Sí. ¿Con temperatura y volumen de qué? De la mezcla. Porque es Dalton. Ahora, caso contrario, si les digo que es Amagat, no, les digo el volumen, 2 metros cúbicos, si el volumen total es 8 metros cúbicos, y me piden hallar la masa del oxígeno, ¿qué modelo aplico? Amagat. ¿Por qué? Porque sé que esto va a ser 6 metros cúbicos, ¿cierto? Hago volumen parcial, presión de la mezcla y temperatura de la mezcla, ¿cierto? Porque es Amagat. Contrario a lo que dice Dalton. Normalmente en mezcla de gases ideales se suele trabajar con modelo de Dalton, pero en el caso que les diga, por ejemplo, no sé, como en el caso ¿se acuerdan el tanque de oxígeno y aire que teníamos, un ejercicio que hicimos? Ya, podría aplicar o bien Dalton o bien Amagat, porque también tenía datos de volumen. O sea, ya va a depender de cada uno, de acuerdo a cómo se sienta cada uno, cómo se sienta mejor cada uno aplicando de acuerdo al modelo que cada uno elija, ¿no? Ya. Ahora, en el caso de mezclas, acuérdense, si es sustancia pura es más fácil. O sea, tienen propiedades, pueden fijar estados. Si es mezcla de gases, si es gas ideal, ¿saben qué cosa? Que tienen ecuación de estado, ¿cierto? Si es gas real, saben que usan la ecuación de estado con el Z a la derecha, o sea, el costado de la temperatura. Todos hasta ahí bien, ¿cierto? Para hallar energía interna de esta parte es bien fácil. Ahora, para hallar energía interna de mezclas, acuérdense que siempre tienen que ver los estados. Si en el estado 1 solamente me dicen que tengo un componente, el CB, y la masa es de este componente. La temperatura siempre va a ser de la mezcla. O sea, apliquen
o aplican Dalton o aplican Amagat, como se han dado cuenta. La temperatura siempre va a estar de la mezcla. Ahora, si en el estado 1 solamente tengo nitrógeno, la masa y el CB va a estar el nitrógeno. Pero si en el estado 2, en el estado 3, o el estado 2 o el estado 3, cualquier estado, ya tengo la mezcla de estas dos, el CB ya no va a ser ni el CB del nitrógeno ni el CB del oxígeno. Va a ser el CB de mezcla. ¿Cómo lo hallo, Sofía? Depende. Te dan en kilojoules sobre kilogramos por Kelvin, o si te dan en kilojoules sobre kilomol por Kelvin. Si te dan aquí, multiplicas el CB de cada componente de la mezcla por la fracción molar. Y si te dan, como en estas unidades, multiplico el CB de cada componente por la fracción másica. Y ahí saco un CB de mezcla. ¿Todos hasta ahí entienden? Igual, la masa en el estado 2, como yo tengo una mezcla, no va a ser la masa de un componente, va a ser la masa de los, o sea, la suma de los dos componentes, ¿cierto? Ya, ¿todos se entienden hasta ahí? Ya. Ahora, ¿qué otra cosa? A ver. Ya, eso es en el caso de energía interna. Creo que eso es como que lo principal que deben saber. ¿Qué hora es? La 45. Ya, ¿todos se entienden hasta ahí? ¿Tienen alguna duda sobre esto? Sobre cualquier cosa. Acuérdense, desde que les dan un ¿qué tienen que hacer si no tienen ninguna propiedad para definir estado? DSL. De frente, tienen esto DSL, ¿ya? Si no le dan nada para definir estado. Ahora, ¿qué pasa si yo les pongo un resorte acá? Lo mismo, solo que más. Lo mismo, sino que uso la fuerza de resorte. Y me dicen de repente, Sofía, no sé, he llevado física 1 hace 2 años y no me acuerdo cómo tomar la fuerza de resorte, así o así. Pónganla como cualquiera, o sea, la ponen así o la ponen así y les piden hallar, no sé, de repente la fuerza, si la ponen así y la fuerza le sale negativa, es porque tomaron mal el sentido. O si la ponen así y la fuerza le sale negativa, es porque es sentido contrario. En el caso que le tomen así y le salga negativa, en el hito no se tomen la molestia de volver a calcular todo, porque van a perder un montón de tiempo, ¿ya? Pongan como comentario, la fuerza me salió negativa debido a que tomé el sentido de la fuerza en sentido contrario. Yo lo he puesto con la masa, creo que sí les dije, con un problema que hubo y no pasó nada. No, porque sabes por qué pasó eso. Ya, eso es como que todo lo general ahora de hito 1, ¿ya? Ahora las cosas básicas, es igual a B sub F más X por B sub G menos B sub F. Y la otra fórmula que tengo, volumen específico es igual a volumen entre masa, que es la general. Siempre recurro a estas tres cosas, o sea, esas tres fórmulas, perdón. Y con una de estas, o con dos de estos, o con las tres, me va a salir el dato que quiero. Acuérdense, estos valores, tengo la misma presión y la misma temperatura, esos valores siempre van a ser constantes. Entonces, el volumen específico que se da por el volumen de la mezcla va a depender de qué cosa, solamente de la calidad. De acuerdo como la calidad aumente o como la calidad disminuya, este valor va a aumentar o va a disminuir. ¿Todos se tienen hasta ahí? Ya. Esta mota es bien ineficiente. Ni siquiera se puede llamar una mota. Ni siquiera es mota, es como ingenio. Ni siquiera lo dije. Y ahora la parte de hito 2, como dicen que no han hecho energía, es más sencillo todavía. Les voy a explicar la parte de qué es lo que han hecho. Dicen flujos básicos, flujo volumétrico y nada más. Estacionario, unidireccional. Ah, es lo del Yachay. No voy a hacer preguntas y de chat, solamente voy a hacer teoría, ¿ya? ¿No puede ser un problema rápido? Ya, acuérdense, el flujo másico, les voy adelantando un poco lo que vamos a ver la siguiente semana, ¿ya? Pero acuérdense, siempre cuando tengo un sistema, lo que primero que tengo que hacer es ver si es cerrado o si es abierto. Si es cerrado, las únicas formas de intercambiar energía con el entorno va a ser a través de calor o a través de trabajo. Si es cerrado, son las únicas maneras de intercambiar energía con el entorno. ¿Cómo sería en forma de trabajo? Por aquí. Ahora, si tengo un sistema abierto, o sea, entra y sale flujo, voy a tener tres maneras de intercambiar energía: calor y trabajo, y aparte también tengo los flujos máximos,
¿Ya? Eso es en el caso de sistemas abiertos. En sistemas cerrados, como han dicho, como ya lo saben hasta ahora, no entra masa, solamente hay intercambio de energía, ¿cierto? Sistema abierto sí, intercambio de energía y intercambio de masa. ¿Ya? Ahora, el flujo másico se define por el flujo volumétrico entre el volumen específico. Este es volumen específico y este es flujo volumétrico. En qué unidades está el flujo másico, kilogramos por segundo. El volumen específico, ¿en qué unidades está? Por kilogramo. Y esto está en metro cúbico por segundo. El flujo volumétrico. Ahora, el flujo volumétrico, que es el P con puntito, va a ser el área por la velocidad. ¿La velocidad en qué unidades está? Y el área, entonces el flujo volumétrico queda en metros cúbicos por segundo. ¿Hasta ahí todos se entienden? Acuérdense. ¿Qué? Velocidad. Ya, acuérdense, flujo, sistema cerrado, sistema abierto. Esto es bastante importante para esta parte, porque es lo primero que tienen que identificar para hacer su análisis de primera ley cuando ya lo van a hacer más adelante. Pero por ahora, así. Al inicio, cuando es cerrado, solamente calor y trabajo. Cuando es abierto, calor, trabajo y flujos másicos. Flujo másico se define como flujo volumétrico entre volumen específico. Lo mismo, en este caso necesito definir estado en estas corrientes de entrada, que son los flujos básicos que han entrado, para yo poder hallar este volumen específico. O sea, este volumen específico de acá, del flujo másico, yo lo hallo definiendo el estado. Lo mismo como hemos hecho hasta ahora. Si es vapor saturado, es el V sub G. Si es el vapor líquido saturado, es el V sub F. Si es mezcla, este lo hallo de la misma manera como lo hallo como han hecho en hito 1. Lo hallan así. ¿Hasta ahí todo bien? Ahora, el flujo volumétrico es área por velocidad. O les dan de dato o de repente les dan el área y la velocidad. El área es el área de, el área de entrada de acá. La velocidad es la velocidad a la que el flujo va yendo. ¿Todos se entienden hasta ahí? Ya, ahora, ¿qué otra cosa? Ya es el flujo másico y el flujo volumétrico. En este caso, en todo termodinámica, vamos a hacer que es un sistema unidimensional. No vamos a hacer bidimensional ni tridimensional. O sea, esto va a ser siempre. Esto y esto ya lo saben. Y ahora, ¿qué es estacionario? ¿Quiénes que han leído su libro saben qué es estacionario? Ya, el flujo máximo que entra va a ser igual a lo que sale. Cuando las propiedades no cambian. Claro, cuando las propiedades no en cambian un con el sistema tiempo. no cambian en el tiempo. O sea, tengo este sistema. Aquí va a ser importante que delimiten su frontera. Ya, las propiedades en este sistema van a estar constantes a lo largo del tiempo. Entonces, presión y temperatura van a ser las mismas. Cuando hagamos toda la primera ley extendida, van a ver por qué, de dónde sale el sistema, cómo se puede uno dar cuenta si el sistema es estacionario o no, desarrollando la fórmula. Lo hacemos la siguiente semana, ¿ya? Pero acuérdense, definición de estacionario y las propiedades en el sistema no varían en el tiempo. Aparte, ¿qué otra cosa por ahí me dijeron que define estacionario? ¿Cuál es el contrario de estacionario? Transitorio. Transitorio. Claro, antes, cuando vayan a hacer balance de energía, siempre tienen que darte cuenta que antes van a hacer un balance de masa. O sea, en este caso, para los sistemas que son estacionarios, toda la masa que entra va a ser igual a la que sale. O sea, yo tengo acá 20 flujos másicos, tengo uno que sale. Si el que sale es 20, todo sumado, todas las entradas sumadas deben dar 20 kilogramos por segundo también. ¿Entienden? Esto es la parte de estacionario, la definición de estacionario con respecto al balance de masas y flujos másicos. Eso es como que lo más general de esta parte. No puedo explicarles más, porque para explicarles más necesito hacer la primera ley, descomponerla para el sistema abierto o cerrado. Ya la hacemos la siguiente semana. Y creo que los años siguientes, como ya son después del hito, van a hacer toda la parte de primera ley. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto al hito del miércoles? ¿No? Sí, por el Ya. formulario del hito de ¿Cuándo se ese considera miércoles una solo una sustancia pura, cara. chicos? Ya de hito 2 para adelante se puede tener dos caras en el formulario. ¿Cuándo se considera una sustancia pura? ¿Cómo saben que es sustancia pura o es gas? Sustancia pura inestable.
tablas. O de repente pueden decirte propano, el propano también puede ser como gas ideal, eso no se equivoquen. O sea, que les digan una sustancia que son tablas no significa que siempre va a ser o líquido comprimido, o líquido saturado, o vapor sobrecalentado, o mezcla, o vapor saturado. No, puedes asumirlo como gas ideal también. En el caso del factor de compresibilidad, te sacas acá no. ¿Ya? Este argón siempre es la ciudad, ¿no? Sí, no, dependiendo. Igual analízalo. Pero el argón no se puede entrar, ¿no? No, pero igual analízalo, porque puede ser gas real también. Puede salir 0.98. Otra cosa, si les dice... ¿Cómo podré considerar que ¿Cómo se hace gas real? O sea, va a depender. Porque... si me sale 0.8 O sea, yo creo que, a mi parecer, si es de 0.95 en adelante, sí se le puede considerar como gas ideal. Pero si es de 0.95 para... te sale 0.80, sí pongan el Z como para gas real. Igual les sugiero que no les afecta en nada, es multiplicar un numerito más en la calculadora solamente. ¿Ya? Otra cosa, en el caso que les digan que es agua, y ustedes saben que está en mezcla, no se les ocurra por nada del mundo usar ecuación de gas ideal. Por nada del mundo se les ocurre usar eso. Solamente usan ecuación de estado o de gas ideal cuando el Z es cercano a 1 o cuando no tienen valores de esa sustancia y el Z le sale 0.87. ¿Por qué? Porque si es agua y 0.87 el Z, ¿qué me quiere decir? Que está Que comprimido. no es vapor. Entonces, ¿en qué estado puede estar? En mezcla, en vapor saturado o hasta en líquido, ¿ya? En el No. caso que este me salga más pequeño, 0.37. ¿Ya? Espera, si es por debajo de 1 es mezcla, vapor saturado y... No. No. Me refiero a que cuando el Z es 1, es gas ideal. Ya. Cuando el Z es muy pequeño como este valor, imposible que lo puedas asumir como gas ideal. Es muy pequeño el valor, está muy lejos de ser, de poder, para que tú puedas aplicar la ecuación de estado y para que puedas acercarlo a 1. La variación va a ser un montón. Entonces, si el Z es 0.37 es muy pequeño y yo ya no sé que no lo puedo asumir como gas ideal, es porque o es mezcla, o es vapor saturado o es líquido. Y en este caso, si sé que es una sustancia pura, las propiedades las hallo de tablas, porque todo esto lo puedo hallar. Acuérdense, solamente la tabla 2 y la A3 me sirven para fijar estado. Cuando ya fijo estado y sé que está en líquido comprimido, lo aproximo al líquido saturado por temperatura solamente. No aproximen al líquido saturado por presiones, es diferente. Ahora, si sé que está en vapor sobrecalentado, ya voy a las tablas. ¿A qué tablas? A las tablas A4. Voy a las tablas A4. Lo mismo, si sé que es vapor saturado, ya no voy a las tablas A4, sino en las mismas tablas de saturación busco el B sub G, el U sub G o el H sub G. Depende de lo que le piden, ¿ya? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todos entendieron? ¿Alguna duda? Sí, ¿No? La sustitución de 0.27 va a estar en vapor saturado líquido, no puede. O sea, claro, si Z es 0.77 ya no se asume que ya no es gas ideal. Claro, O sea, si no es una sustancia que está en tabla y el Z te sale 0.37, lo que tienes que evaluar es las propiedades que tengan, porque al evaluar las propiedades te va a salir de repente dentro de la campana o en vapor saturado, ¿ya? Pero si el Z, por ejemplo, es 0.37 y yo sé que no está en tablas la sustancia, uso mi ecuación de estado con el valor de Z. Ahí sí, ¿ya? ¿Alguien tiene otra duda? ¿No? Bien, chicos, suerte en el hito del miércoles. Como les digo, no